Ya, bueno, entonces como vemos aquí tenemos las células ciliadas externas y esta es la interna. Y tenemos mayor cantidad de células ciliadas externas. El 90% son, bueno, son células ciliadas externas. Sin embargo, la recepción del sonido a través de las fibras del nervio coclear son estimuladas por las células internas, aunque sean menos. Sin embargo, si es que estas células externas se lesionan, aunque las internas se encuentren en perfecto estado, también va a haber una hipoacusia severa. Entonces, es así que se dice que estas células externas también controlan de algún modo la sensibilidad de estas células internas a los diferentes tipos de sonido. Bien. Ahora, con respecto al potencial endococlear, este es un fenómeno eléctrico. Como vimos el conducto coclear, bueno, aquí se encuentra el líquido que se denomina endolinfa. Se diferencia de la perilinfa, que en cambio se encuentra en esta rampa timpánica y en la rampa vestibular, porque la perilinfa tiene una comunicación con el espacio subaracnoideo que rodea el encéfalo. Entonces, esta perilinfa es casi idéntica al líquido cefalorraquídeo, pero en cambio la endolinfa, que se encuentra aquí en el conducto coclear, esta es secretada por la estría vascular que vemos aquí. Y esta es una zona muy vascularizada que se encuentra en la pared externa de este conducto. Este endolinfa tiene una concentración bastante elevada de potasio, pero muy baja de sodio. Esta es muy diferente, bueno, es lo contrario a la composición de la perilinfa. Entonces, bueno, siempre vamos a tener un potencial eléctrico de unos 80 megavoltios en la endolinfa, y va a ser positivo en el interior del conducto coclear y va a ser negativo en el exterior. Ahora, con respecto a chicos, entonces, ¿cuánto es de cada uno? Acuérdense, ¿cuánto es endolinfa y cuánto es perilinfa? Eso vuelve a repetir, por favor. Pregunta de examen. ¿En dónde se encuentra o cuánto es? Ah, ya. ¿Y en dónde se encuentran? Ya, a ver, la endolinfa se encuentra en el conducto coclear y la endolinfa tiene un, bueno, es 150 megavoltios, me parece. ¿Cómo? O los 70 megavoltios. Bien, dale. Ah, ya, 70. Y en cambio, en la rampa vestibular y en la timpánica, aquí se encuentra la perilinfa. Y esta es la que tiene menor a 150 megavoltios. Dele, siga. Bueno, ya después vemos, chicos. Ya cuando nos vemos volvemos a repetir lo que no hayan entendido. Sigan, París. Y ahora, ¿cómo reconocemos el volumen? Aquí, bueno, según va subiendo el volumen de los sonidos, también va a aumentar la amplitud de las vibraciones en la lámina basilar y también aumenta la vibración en las células ciliadas. Entonces, estas células ciliadas van a excitar sus terminaciones nerviosas también a una frecuencia más rápida. También a medida que aumenta esta vibración, se van a estimular un número mayor de células ciliadas en la lámina basilar. Entonces, también estas células ciliadas externas se dice que no se estimulan a no ser que la vibración de la lámina basilar sea de una intensidad bastante elevada. Entonces, cuando ya se activan estas células, probablemente se comunica al sistema nervioso la información de que el sonido es fuerte. Y así es como reconocemos un sonido alto. Ya. Con respecto a la unidad de decibel, por los cambios extremos que ocurren en las intensidades sonoras, nuestro oído es capaz de distinguir este tipo de sonido, en donde, bueno, se dice que un aumento de 10 veces la energía de un sonido se denomina un bel. Y 0,1 velios son lo que conocemos como un decibel. Y este decibel es un incremento de 1,26 veces la energía sonora. Entonces podemos observar aquí una tablita en donde vemos los diferentes decibeles que nos producen los diferentes sonidos. Como por ejemplo, una conversación es de unos 40 decibeles. Si tenemos aglomeración de gente, entre 50 a 60 decibeles.
Mayor de 60 decibeles ya podría producirnos algún tipo de malestar físico, como por ejemplo el sonido de un aspirador o de un tren. Y tenemos sonidos mucho más fuertes que nos van a perturbar más, como por ejemplo un avión en despegue tiene 130 decibeles, o aún mayores como explosiones de volcán o bombas atómicas que llegan hasta 200 decibeles. Ahora, con respecto a los hertz, este es el número de vibraciones por segundo que están en el aire a través del cual se propaga el sonido. Y aquí vamos nosotros a tener sonidos audibles en el ser humano, generalmente en un rango de frecuencias de 20 a 20.000 Hz. Y bueno, aquí también observamos una tablita en donde tenemos de 0 a 20 Hz los infrasonidos que pueden escuchar animales como los elefantes o como el topo. De 20 a 20.000 Hz está el campo auditivo de los seres humanos, y los ultrasonidos que son mayores a 20.000 Hz, que lo escuchan animales como los gatos, los perros, y más de 40.000 Hz pueden escuchar los delfines o los murciélagos. Finalmente tenemos el umbral de audición sonora a diferentes frecuencias, que bueno, esto dijo la doc que nos podía explicar de mejor manera. No. Dime. Sí, usted dijo que nos podía explicar esta diapo, por favor. Sí, déjame verle. Ah, ya, vean. Esto es una logoaudiometría. Bien, entonces nosotros en la logoaudiometría no solo se escucha, ya se empieza a estudiar desde cuándo empezamos a escuchar, sino también desde a veces los umbrales. Por eso te dicen que a veces el umbral de audición es ya empieza más o menos desde 10 decibeles, como que escuchas un sonidito. Eso es más o menos esa parte. Por eso te dice el umbral de audición, el umbral del tacto, cuando empiezas a sentir eso. ¿Listo? Es como toda la vibración. Cuando vamos a hablar de impedanciometría, por ejemplo, es cómo pasa el aire a través de la membrana, cómo hace esto, y ustedes ya eso ya sienten en el oído. Por eso desde ahí aparten los umbrales, que sería a 0 decibeles. Bien. Bueno, pongan todas estas cositas para yo explicarles igual cuando nos veamos personalmente. ¿Listo, Richard? Todos estos gráficos, así yo les voy explicando igual con impedanciometría, con todo. Porque aquí creo que todos me ponen una cara de yo no entiendo y nadie dice nada. Ya, entonces cumplamos un poco igual las exposiciones para que entiendan. Y el primer día que nos veamos, espero que el martes ya, tanto yo ya me recupero también y ustedes también ya van. Entonces hacemos así adelantamos las exposiciones, pero enfatizamos un poco en lo que no entendieron. ¿Ok? ¿Ya? Entonces eso de los umbrales es cuando ya empieza a sentir el oído, cuando ya siente el oído la audición, cuando ya es audible, por eso debe ser a 0 decibeles. ¿Listo? Sigamos, porfis. Ya. Bueno, en cuanto a los mecanismos auditivos centrales. Siguiente, por favor. Bueno, aquí una vez ya Pame nos explicó la fisiología del órgano de Corti. Entonces sigue la estimulación y las vías que va a terminar en el área auditiva primaria y de asociación. Listo, entonces, por favor, ayúdame a señalar, Pame, ¿ya? Tenemos el ganglio espiral de Corti que van a penetrar a través de los núcleos cocleares dorsales y ventrales situados en la parte superior del volcro raquídeo. Ahí, por favor, Pame, señalarme. Entonces, por aquí van a penetrar y estas van a hacer sinapsis con las neuronas de segundo orden. Y aquí se da lo que es el entrecruzamiento en el cuerpo trapezoide o hay vías que van a mantenerse para lo que les voy a explicar más adelante. Entonces, Estos chicos intenten entender lo máximo posible. Eso es un poco de neuro, cómo se va transmitiendo el sonido. Acuérdense, desde cuando empieza la transmisión
hasta cuando llega a la corteza cerebral, ¿ya? Entonces aquí que se decusan hay unas vías, otras vías van directas. Por si se intenten entenderle lo más que puedan. Entonces, una vez en el bulbo raquídeo, estos van a ascender hacia el núcleo olivar superior, pero aquí algunas hacen un decusamiento y otras no, se van a mantener. Lo que está señalando Pame es lo que están pasando desde los núcleos cocleares hasta el núcleo olivar superior. Ya, luego llegan al núcleo olivar superior. Y por favor, acuérdense de esto para cuando les explique el mecanismo en el que nosotros percibimos desde dónde viene el sonido. Entonces, aquí a nivel del núcleo olivar superior es donde empieza también el entrecruzamiento de algunas vías. Sí, de algunas vías. Entonces, estas siguen ascendiendo a través del lemnisco lateral y van a llegar al núcleo del lemnisco lateral. Por favor, señalan ahí. Y igual, algunas se mantienen y otras hacen el cruzamiento hacia el lado opuesto. Entonces, estas siguen ascendiendo hacia el colículo inferior. Y en el colículo inferior, ahí sí ya se van solo hacia, o sea, en el lado que llegaron, en ese lado se mantiene. Por ejemplo, en este lado llegan fibras que estaban en el oído izquierdo, van a llegar al lado derecho. Y estas siguen ascendiendo hasta el núcleo geniculado medial, que es la parte ya de la última parte del mesencéfalo antes de llegar a la corteza auditiva primaria. ¿Entendieron esa parte, chicos? Ese es el cuadro que ustedes tienen que acordarse, ¿ya? Sigan, por favor. Inténtale si se puede. Todos bájense en ese cuadro o tengan grabado ese dibujo. O por lo menos, cuáles son los diferentes... Donde hacen los diferentes núcleos, que eso es lo importante. Dale, por favor, Pame. Y entonces volvamos a repasar. Ya entran por el bulbo raquídeo a nivel de los núcleos cocleares. Entonces aquí, ahí miren que unas se mantienen en el mismo lado y van a ascender hacia los núcleos olivares superior, que aquí tenemos el núcleo olivar superior lateral y medial. Y también tenemos, y hay otras que se mantienen, o sea, que se cruzan. Entonces tenemos unas que se mantienen en el mismo lado y otras que cruzan. Llegamos al núcleo olivar superior, y igual se da el entrecruzamiento. Ya estamos en la protuberancia y van a subir por el lemnisco lateral hasta el núcleo del lemnisco lateral. Una vez en el núcleo del lemnisco lateral siguen ascendiendo hacia el colículo inferior en mesencéfalo. Y aquí cuando llegan al colículo inferior ya solo se van, o sea, siguen ascendiendo del mismo lado en el que llegan. Entonces del colículo inferior ascienden hacia el núcleo geniculado medial y del núcleo geniculado medial llegan al área primaria o al área de asociación, que eso les voy a explicar más adelante. Entonces, ¿por qué se da este entrecruzamiento en algunos núcleos y en otros se mantiene? Es porque vamos a tener las fibras colaterales de los fascículos auditivos, que algunas van a pasar directamente por el sistema reticular de activación del tronco del encéfalo. Esto prácticamente es el sistema que nos ayuda para estar alertas. O sea, en el caso de que haya un sonido fuerte, haya una explosión, algún sonido fuerte, esto nos hace activarnos. Y es por eso que se necesita que tenga una vía más directa, porque se supone que es un estado de alerta. Y va a haber otras vías, que son las vías colaterales, que estas van a llegar al vermis del cerebelo, donde van a tener la misma función, que es la activación por sonidos fuertes. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a la función de la corteza cerebral en la audición, primero definamos un poco en dónde va a estar ubicada. Esta va a estar a nivel de la circunvolución temporal superior, en la cara lateral del lóbulo temporal, pero también va a abarcar parte de la ínsula y parte del opérculo parietal, que es lo que está en esta imagen. Vamos a tener dos áreas principalmente, el área primaria, que es lo que está en azul, y el área de asociación. Y bueno, esto ya con los mapas tópicos. Siguiente, por favor. Entonces, como les comenté, vamos a tener dos áreas, área primaria y área de asociación. Estas van a tener una excitación casi parecida. El área primaria va a ser excitada por las proyecciones procedentes del cuerpo geniculado medial y el área de asociación va a estar estimulada por la corteza auditiva primaria
y por proyecciones originadas en las áreas talámicas en el cuerpo geniculado medial. Entonces, como su nombre mismo lo dice, esta va a servir como para percibir ciertas frecuencias y solo va a ser como de ayuda para el área primaria. También se le denomina la de asociación área secundaria. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener la percepción de la frecuencia sonora de la corteza auditiva? Entonces, nosotros vamos a tener 6 mapas tonotópicos. La tonotopía trata de explicar las frecuencias que nuestro cerebro tiende a percibir. Entonces, dale un clic, por favor, Pame, para que me entiendan y luego le retrocedes, por favor. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos los diferentes colores. Están representados los mapas tonotópicos. Entonces, tenemos 6 en total y cada uno se va a encargar de percibir un sonido de alta frecuencia o un sonido de baja frecuencia. Ahora sí, retrocédele, por favor. Ya, entonces, estas áreas, estos mapas tonotópicos o áreas tonotópicas, cada uno va a estar encargada de realizar una función. Si un área puede encargarse de un sonido específico, que es como una sensación psíquica. Otra se va a encargar se encarga de percibir la dirección en la que procede el sonido. Otra tienen como para percibir si es un sonido agudo, si es un sonido grave, si es un sonido brusco. Y también aquí a este nivel se da el intervalo de frecuencia, que este va a ser más estrecho que en otras áreas, porque estas se van a excitar de una manera más rápida. Y como Pami nos explicó antes, a nivel del órgano de Corti, este se va a excitar por cualquier tipo de frecuencia, pero en el recorrido hasta llegar al área auditiva, se da como un proceso de filtración y un proceso de afinamiento, porque si no, el área auditiva se estaría excitando en todo momento, porque los intervalos son más cortos. Ya. También el área de asociación se va a asociar, entre comillas, a otras áreas como el área somatosensitiva 2 o segunda. Y aquí se van a dar asociaciones entre las diferentes áreas para distinguir de una mejor manera los sonidos. Ya, y bueno, aquí tenemos este gráfico que, busqué para algo que sea un poco más sencillo. En pocas palabras, los sonidos de alta frecuencia van a excitar los sonidos de alta frecuencia van a excitar las neuronas situadas en un extremo de los mapas tonotópicos, y los de baja frecuencia van a excitar las que están en el otro extremo. Entonces ahí están las diferentes áreas, el área azul, el área celeste, van a ser los 6 mapas que van a estar marcados. Bueno, más que esos los que está súper bien lo que tú nos estás poniendo, sí he puesto atención todo, pero aquí más es las frecuencias tonotópicas, que es lo que hablábamos en la antigua clase, que acuérdense que tenemos que la cóclea es un caracol, en la base están las frecuencias agudas y en el vértice en cambio están las frecuencias graves, ¿no? Y de ahí tenemos que se excitan y ya se forma todo el estímulo eléctrico hasta llegar al cerebro a partir de todos los núcleos que nos dijiste, y ahí es la formación o la captación en verdad del sonido. Por eso cuando un paciente también no solo se escucha, sino se entiende, por eso se excitaron aquí a nivel de la cóclea, se forma el sonido, pero se llegan a lo que tú estás diciendo en la corteza cerebral, donde entienden lo que uno les está diciendo, ¿ok? ¿Me entendieron, chicos? ¿Entendieron? ¿Alguien, por favor? Sí, se entendió. Ya vaya, sigue. Ya. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en cuanto a la distinción de los patrones sonoros por la corteza, se han hecho estudios en animales donde se produce una extirpación bilateral de la corteza auditiva. Y aquí se ve que se va a reducir o se pierde la distinción de los patrones de sonidos tonales o secuenciales. O sea, por ejemplo, un sonido
tonales, digamos, cuando hay esos juguetes que tienen los colores y los sonidos, entonces como que cada color que se prende tiene un tono diferente. Esta es la capacidad que nosotros tenemos para distinguir patrones de sonidos tonales y secuenciales. Entonces, el área auditiva nos va a permitir nosotros poder hacer la distinción de estos patrones, de estos patrones de sonidos. Cuando hay o sea, algún ataque o sí, o sea, sí, un derrame cerebral, ¿ya? A nivel del área auditiva, del área de Brodmann 41 y 42, que se me olvidé de comentarles que el área auditiva va a corresponder al área de Brodmann 41 y 42. Entonces, en el caso de que haya afectación, se va a disminuir la capacidad de localizar la fuente del sonido y la capacidad de nosotros entender los patrones tonales. En cuanto a la determinación de la dirección en la que procede el sonido, nosotros vamos a tener que, o sea, una persona va a determinar la dirección horizontal en la que viene el sonido por dos mecanismos principalmente. El lapso del tiempo transcurrido entre la llegada del sonido a un oído ya lo opuesto, porque, digamos, estamos, o sea, parados y a nuestro lado derecho es donde se cae, no sé, algo que haga mucho sonido. Entonces primero va a llegar al oído derecho y luego va a llegar al oído izquierdo. Y también por la diferencia entre las intensidades de los sonidos en los oídos. Cuando tenemos el primer mecanismo que les comenté que va a llegar al primer oído, se va a dar en frecuencias por debajo de los 3000 ciclos sobre segundo. En cambio, en la diferencia entre las intensidades, esto va a ser por frecuencias más altas. Porque, o sea, va a ser más difícil atravesar la barrera del cerebro. Entonces, una persona está mirando la fuente del sonido, este va a llegar al mismo instante, porque, o sea, ya primero tenemos la concentración y si está al frente de nosotros, va a llegar a los oídos al mismo tiempo. Pero si el oído derecho está más cerca, pues se va a penetrar antes. Siguiente, por favor. Ya, entonces, aquí están los mecanismos que nosotros tenemos para detectar la dirección del sonido. Entonces, igualmente, los estudios se han hecho en animales en los que se produjo la destrucción de la corteza auditiva de ambos lados. Y esto es lo que les comentaba, que pongan un poco de atención, que o sea, en el núcleo olivar superior lateral y en el medial, va a estar la capacidad de reconocer desde dónde se están dirigiendo los sonidos, y aquí se va a detectar la dirección por comparación entre la diferencia de intensidades entre el oído derecho y el oído izquierdo. Y en cuanto al núcleo olivar medial, este va a detectar el lapso de tiempo entre los dos oídos por medio de las dendritas, tanto izquierda como derecha, es decir, por la excitación que vamos a tener. Y cuando surge un patrón espacial en el que viene delante de la cabeza, va a provocar un estímulo máximo en una colección de las neuronas olivares, y esto va a activar otros grupos y se van a transmitir por vías diferentes y van a excitar o sea, los diferentes puntos de la corteza de los mapas tonotópicos que les comentaba antes. Siguiente, por favor. Ya, bueno, y también algo muy importante a tener en cuenta es que nosotros tenemos la capacidad como que de suprimir ciertos sonidos por las señales centrífugas desde el sistema nervioso central hasta los centros auditivos inferiores. Entonces van a haber vías, o sea, les comenté las vías ascendentes, pero también vamos a tener vías descendentes que van desde el área desde la corteza hasta la cóclea. Y aquí vamos a tener una capacidad inhibitoria por estimulación directa en el núcleo olivar, y esto va a actuar sobre el órgano de corte. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes vayan a algún concierto o a alguna orquesta y se van a centrar solo, o sea, queden viendo y concéntrense en un solo instrumento, y van a tener la capacidad de percibir solo el instrumento que está sonando. Obviamente, como van a sonar los demás instrumentos, pero digamos, ustedes se centran solo en el cello, o van a escuchar más el cello que los demás instrumentos. Si se centran en el violín, van a, van a escuchar solo, o sea, van a escuchar más al violín que al resto de instrumentos.
¿Entendieron? Esto solo acuérdense de full en neurología. Bien, siguen chicos. Sí, doc. Ya, bueno, y ahora tenemos el examen físico de oído. Entonces, para el examen físico de oído, nosotros tenemos que hacer una anamnesis adecuada para poder saber, o sea, qué tenemos que buscar, qué tenemos que observar. Entonces, aquí entraría la enfermedad actual, hace cuánto, por ejemplo, si llega un paciente que tenga otitis, hace cuánto tiempo tiene la otitis, si el paciente se puso algo en el oído, se tomó algo, cómo es el dolor, si tiene algún tipo de secreción. Bueno, todo esto que ya hemos, que ya sabemos. También los antecedentes personales son muy importantes y los antecedentes familiares. Entonces nosotros, Muy bien, pregunto, a ver, esto me imagino que han de tener los de patología de oído externo. Si entra un bicho, como tú mismo dices, anamnesis, examinar, si entra un bichito al oído, ¿qué tienen que hacerles? o sea, en la anamnesis, No, ya en general, anamnesis ya te va a decir, si entra un bicho en mi oído y está sonando todo el tiempo. Si entra un bicho, ustedes tienen que ahogarlo, chicos. En ese momento ponerle alguna vaselina, ponerle lidocaína o ponerle alcohol. Tienen que ahogarlo. En cambio, si viene y te dicen, me metí un grano, ¿qué van a hacer? intentar retirarle. Hay que tratar de deshidratarlo. Chicos, a un grupo tienen que en cambio deshidratarlo. El alcohol le deshidrata. Hasta la bebé les dice alcohol. Tienen que poner alcohol, chicos, bien, eso hace que se deshidrata y así tranquilamente saca. En cambio, cuando es un bicho, tienen que ahogarlo con lidocaína, con alcohol o tranquilamente agua, no pongan, sino por lo menos si tienen a veces una vaselina líquida, le ponen y les va súper bien. Y le matan y sacan tranquilamente el insecto. ¿Bien? Bien. Sí, eso fue justo que me acordé cuando tú estabas diciendo de oír